Muy bien, chicos, entonces continuando con el curso, en este video vamos a trabajar con otra herramienta de almacenamiento persistente, pues que son los archivos de texto plano. Si bien anteriormente estuvimos viendo la herramienta Shared Preference, es posible que ustedes se pregunten el por qué yo no les mostré en dónde se encuentra este archivo. Y es que cabe mencionar que este archivo nosotros no lo podemos encontrar en Android Studio, no se crea en Android Studio. La forma en cómo funcionan estos archivos es que cuando nosotros compilamos la aplicación en nuestro teléfono o ejecutamos la aplicación en nuestro teléfono, estos archivos se guardan o se crean pues dentro de la carpeta de nuestro celular donde se está ejecutando la aplicación. Es decir, pues que estos archivos se crean o se guardan únicamente pues cuando la aplicación está en ejecución, no a nivel de desarrollo, para que quede claro. Entonces, la forma en cómo nosotros podemos encontrar estos archivos pues es siguiendo a el almacenamiento de la aplicación de donde está, o más bien la ruta donde está instalada nuestra aplicación y donde están todos los archivos que guarda nuestra aplicación, y pues en la carpeta shares. Posteriormente dentro de esa carpeta pues vamos a encontrar el archivo shared preference, ¿no? Por si alguien tiene la duda o se le quedó la duda. Es muy importante que ustedes sepan esto, puesto que no quiero que se queden con alguna duda, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que son los archivos de texto plano. Pues es importante mencionar que existe otra alternativa al Shared Preference, como son los archivos de texto plano. Entonces, quiero que ustedes sepan que el Shared Preference no es la única alternativa que tenemos nosotros para almacenamiento persistente. Nosotros pues podemos guardar información en un archivo como tal de texto plano dentro de nuestra aplicación, y pues posteriormente vamos a aprender a crear estos archivos y a trabajar con ellos. Entonces, pues, ¿qué es un archivo de texto plano? A lo mejor muchos de ustedes estarán preguntando. Yo pienso que todos en algún momento de nuestra vida pues hemos trabajado con un archivo de texto plano. Pues es un archivo de texto simple, texto sencillo o texto sin formato. Es un archivo informático que contiene únicamente texto formado por caracteres que son legibles para nosotros como humanos, eh, careciendo de cualquier tipo de formato tipográfico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que quiere dar a entender esta parte? Si recuerdan, nosotros cuando creamos un archivo con extensión .xml o el que nos da por defecto Android Studio, pues podemos darnos cuenta que de cierta manera este archivo pues tiene algún formato, dado que cada etiqueta dentro de este nos ayuda a pues darle ese tipo de formato. Si podemos ver XML pues nos ayuda con esta parte. Cuando nosotros decimos que queremos declarar un text view, pues lo hacemos con la etiqueta text view. Entonces, de cierta manera nosotros estamos dando formato con estas etiquetas. Al igual, por hacer un poquito la comparación, recuerden, no se me revuelvan entre XML y HTML. Entonces, también nosotros cuando declaramos un archivo en formato tipo HTML, pues si nos podemos dar cuenta, las etiquetas nos ayudan a ir dando este formato. Es decir, por ejemplo, la etiqueta title pues nos ayuda a definir el nombre de nuestro archivo o el título de nuestro archivo. Al igualmente lo podemos hacer con la etiqueta header, ¿no? Que se encarga de toda el encabezado de nuestro archivo. El body pues nos ayuda a dar el formato a nuestro cuerpo de nuestro archivo, ¿no? Y dentro de este podemos utilizar muchas más etiquetas, como lo son el H1, que nos ayuda pues a justamente poner un título a nivel del cuerpo, o pues texto con palabras más grandes, al igual que la etiqueta P pues nos ayuda a declarar un párrafo. Entonces, si nos podemos dar cuenta, de cierta manera, nosotros con estas etiquetas vamos dando el formato a nuestro archivo.
En los archivos de texto plano, pues como su nombre lo dice, no tienen ningún formato. Entonces carecen de todo este formato. La información pues es insertada en ellas sin, así como tal, o sea, cruda, sin ningún tipo de formato, a diferencia de estos dos que son XML y HTML. Entonces, para que quede ahí muy claro, y recuerden, les digo, si tienen alguna duda en relación a esto, pues me la pueden hacer llegar. Pero es importante que ustedes sepan diferenciar, ¿no? XML, pues al final de cuentas es una nomenclatura pues que sí nos permite declarar cierto formato. Entonces en los archivos de texto plano nosotros no podemos dar este formato, ¿vale? Entonces esa es la principal diferencia entre un XML y por lo regular lo que nosotros conocemos como un archivo de texto plano pues sería un TXT. Cuando nosotros abrimos un blog de notas, pues es un archivo de texto plano, a diferencia también del Word. Si podemos ver en Word, podemos pues cambiar la letra, ponerle color a la letra. Entonces nos permite dar todo este formato, a diferencia de que pues en un TXT o en un blog de notas, pues nosotros no podemos dar formato, carecemos de este. Entonces, para que quede bien claro, vamos a estar trabajando entonces con archivos .txt, ¿no? O de blog de notas. Aquí voy a hacer tantito un paréntesis. Es muy importante que ustedes como desarrolladores pues siempre se fijen en las extensiones. Recuerden que esta parte de aquí después del nombre de nuestro archivo, después del punto, se le conoce como extensión. Entonces ustedes siempre van a estar trabajando con estas extensiones. A la hora de que nosotros guardamos un blog de notas, pues si se pueden dar cuenta, la extensión con la que lo guarda es .txt. Entonces recuerden siempre estar muy atentos de cada extensión. Por lo regular, cuando nosotros trabajamos igual con XML, pues nos podemos dar cuenta que pues la extensión es justamente XML. Con HTML, pues HTML, .html, php. Entonces es muy importante que ustedes se fijen en las extensiones, porque ahorita vamos a estar trabajando justamente con la extensión .txt, que recuerden que es la que genera por defecto un blog de notas. Muy bien, entonces pasemos a lo siguiente. ¿Cómo se almacena la información en un archivo pues de texto plano? La información es almacenada mediante líneas de texto, por lo que no es necesario hacer uso de la nomenclatura clave-valor. Pero sí es importante hacer los saltos correspondientes con la instrucción diagonal n. Ya en la práctica yo les voy a estar indicando cómo vamos a hacer los saltos de línea, pero acuérdense que la instrucción para hacer un salto de línea es diagonal inversa n. Entonces aquí del lado izquierdo yo les traigo pues cómo se podría ver un archivo de texto. Imagínense que ustedes están trabajando en su libreta y pues cada renglón es donde nosotros vamos a estar escribiendo. Entonces, como es un archivo de texto plano, pues la información se almacena en cada uno de estos renglones, por lo que es importante que una vez que escribimos en un renglón, pues hacer como un enter o bajar nuestra pluma para escribir en el renglón de abajo. Esto lo hacemos con la instrucción diagonal inversa n. Entonces aquí también una ventaja que tienen estos es, si a ustedes no les quedó, a lo mejor tienen alguna duda de la nomenclatura clave valor, pues a la hora de utilizar nosotros los archivos de texto plano no vamos a hacer uso de esta nomenclatura, por lo que les digo. Como no lleva formato, nosotros pues podemos escribir únicamente así la información cruda, sin ningún formato. Pero sí es importante que nosotros a nivel de control pues estemos haciendo los respectivos saltos de línea para que la información no quede amontonada. Muy bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir para nosotros trabajar con esta herramienta, pues que son los archivos de texto plano? Como primera instancia tenemos que crear u obtener el archivo de texto. Entonces imagínense que nosotros desde a nivel de programación pues vamos a crear un archivo
de tipo blog de notas o con extensión .txt. Y pues el primer paso sería crearlo. O si nosotros lo tenemos, pues obtenerlo. Este sería el primer paso. Posterior a eso, les digo también un paréntesis aquí, no se preocupen porque todos estos pasos los vamos a ir siguiendo a nivel práctica. Entonces es importante nada más que conozcan la teoría, pero en el siguiente video yo les voy a enseñar la práctica. Vamos a trabajar con estos pasos que estamos viendo aquí, pero a nivel ya de práctica, siendo igual un ejemplo en Android Studio. Entonces, posterior a esto, el segundo paso que tendríamos que hacer nosotros es establecer la información a almacenar. ¿Qué datos o qué información es la que queremos guardar o queremos que sea persistente en nuestra aplicación? Y pues queremos pasar a este archivo de texto, ¿no? También ya lo veíamos en el ejemplo pasado. Pues de dónde vamos a obtener esa información o si se está guardada en una variable, la tenemos que obtener y posteriormente pasarla. Entonces, como tercer paso, lo que tendríamos que hacer nosotros pues es justamente esto, escribir la información en nuestro archivo de texto. Pues como tal, escribir renglón por renglón la información que queramos, o si queremos escribir únicamente un renglón, pues escribir en ese renglón la información que nosotros queramos. Y por último tenemos que cerrar nuestro archivo de texto porque ya lo abrimos a la hora en el primer paso lo creamos y a la vez lo abrimos. Entonces por último pues es como en todo, ¿no? Cuando nosotros creamos un archivo pues salvamos los cambios y los cerramos. Entonces ese sería el cuarto paso para que quede bien claro, ¿no? Les digo, no se preocupen ahorita porque posteriormente lo vamos a ir viendo ya a nivel práctico, ¿no? Les voy a enseñar cuáles son las instrucciones en Java pues para hacer cada uno de estos pasos, ¿no? Crear, establecer, escribir y cerrar en nuestro archivo. Entonces, por último es importante también que ustedes sepan que pues nosotros podemos guardar esta información en cualquiera de los métodos del ciclo de vida de nuestra actividad, ¿no? Entonces, ustedes cuando se topen ya con alguna necesidad de hacer una aplicación, pues a lo mejor para su trabajo o algo, van a ver que pues es necesario guardar esta información sin que el usuario tal vez haga clic. Nosotros ahorita estamos trabajando con el evento onClick, pero pues es importante que ustedes sepan que antes de que la aplicación sea cerrada, pues también pueden guardar pues esta información en el archivo de texto plano, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer eso, lo que tendrían que hacer es reescribir alguno de estos métodos, ¿no? Durante los cuales son visibles la aplicación. A lo mejor pueden escribir cuando la aplicación esté en el evento onPause o cuando pues entre en el evento onResume. Antes de que se cierre la aplicación pues guarda, ¿no? Y sin tenerle que decir al usuario nada, o a lo mejor que el usuario no haga clic. Esto es algo muy recurrente en lo que se van a o de las necesidades que ustedes van a tener a lo largo de su vida como desarrolladores. Entonces es importante que sepan que estos métodos se pueden sobreescribir. Entonces vamos a seguir trabajando nosotros con el onClick, pero es importante que sepan esta parte. Y muy bien, chicos, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Recuerden, esta es solo la teoría de lo que vamos a hacer en los siguientes videos. Posteriormente vamos a ver la práctica para que los chicos que son muy prácticos o aprenden de manera práctica pues puedan verlo. Pero es importante que ustedes sepan la teoría e incluso pues hagan sus anotaciones en su libreta. Nos vemos en el siguiente, chicos, espero estén muy bien. Hasta la próxima.